hoy día nos vamos a enfocar, estamos viendo la felicidad desde el punto de vista de perpetuarla, de mantenerla en el tiempo, y hemos visto estos tres elementos: la relación con Elohim, la relación de pareja y el trabajo. Hoy día vamos a hablar un poco del trabajo. Dice la Torá: y tomó Jehová Elohim a Adán y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya. De aquí vemos que Adán no fue creado para estar de ocioso, ¿cierto?, acostado, echado para atrás, sin hacer nada, ¿cierto? Fue creado, fue puesto en un jardín, y Elohim le dio una instrucción, una orden. Le dijo: te voy a poner aquí para que este jardín lo trabajes, lo cultives y lo cuides. Es decir, hay una responsabilidad. El trabajo es parte de la instrucción de la Torá, es parte del plan divino original. Lo que se llama la concepción divina original, está el trabajo. Adán tiene que trabajar. Y lo interesante acá es que no es que haga lo que le plazca, sino que Elohim le da una instrucción. Lo vas a cultivar y lo vas a cuidar. De ahí nos vamos a tomar de este texto que pertenece al libro de Bereshit o Génesis. Está en el capítulo 2, en el versículo 15. Entonces la pregunta que nos va a mover es: ¿qué podemos hacer para mantener la felicidad en el trabajo que hacemos, o que la felicidad sea permanente en el trabajo que hacemos? Entonces vamos a desarrollar dos puntos principales. Primero, para que la felicidad sea permanente en tu trabajo, tienes que amar el trabajo que haces. Para amar el trabajo que haces, tienes que hacer lo que tu alma quiere, no lo que tu ego quiere. Surge la pregunta, entonces, ¿qué es lo que mi alma quiere? Lo que tu alma quiere es que realices tu vocación o misión de vida. ¿Qué es la vocación? Entonces, muchas veces la palabra vocación, lamentablemente, se asocia a lo religioso, como a la vocación sacerdotal. Y es cierto, porque eso es una vocación, un llamado, pero todo el mundo tiene una vocación, un llamado que le hace Elohim al alma de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere el alma? El alma quiere que realices tu vocación o la misión de tu vida. ¿Cómo sé cuál es mi vocación o misión de vida? Tu vocación o misión de vida tiene que ver con tus talentos y además con lo que te apasiona. Ahí hay dos preguntas importantes. Entonces, con tus talentos y con lo que te apasiona. Entonces hay que preguntarse: ¿para qué soy bueno? ¿Qué cosa hago muy bien de manera natural? O sea, ¿cuáles son mis talentos? Todo el mundo tiene talento, ¿cierto? Preguntarte: ¿qué cosa me apasiona hacer? ¿Qué cosa me apasiona hacer? Es mucho más que me gusta, ¿eh? ¿Qué cosa me apasiona hacer? ¿Qué cosa me hace feliz hacer?
¿qué cosa haría toda la vida? Si uno en este juego de la imaginación cierra los ojos y se imagina haciendo algo que lo hace inmensamente feliz, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es ese trabajo? Lo que uno le llama un trabajo después es cómo canaliza ese talento. Pero tienes que descubrir primero cuál es ese talento. Y por eso entonces, para poder descubrirlo, ¿para qué soy bueno y qué me apasiona hacer? Por ahí, cuando tengas las respuestas a estas preguntas, estarás muy cerca de tu misión de vida o por donde te está llamando el alma. Hay que hacer una aclaración con esto. Estas respuestas las encontrarás en el alma, no en la mente racional. Recuerda que el qué tienes que hacer en tu vida, el qué tengo que hacer en la vida, lo recibes desde la mente espiritual, la cual está conectada con Yeshua. Y el cómo tienes que organizarte, lo planificas con la mente racional, la cual está conectada con el mundo de la materia. Entonces, si vamos a buscar el qué en la mente racional, vamos a encontrar un qué que no es el qué de Yeshua. Puede ser el qué del ego o el qué del ego colectivo, como vamos a ver más adelante. El ego, recordemos que es una fuerza que actúa en nuestra mente para desconectarnos de la luz y no hacer lo que Yeshua nos dice. El ego hará que elijas un trabajo donde sus criterios son otros. Los criterios en general del ego tienen que ver con la codicia del dinero, con la codicia de la imagen y con la codicia del poder. O sea, un buen trabajo para el ego es un trabajo que te dé estatus social, que te dé poder, en el sentido que tengas un cargo alto y tengas mucha gente a tu cargo, y que te dé mucha riqueza. Vamos a ver después que ninguna de estas tres cosas son malas si es que llegan como consecuencia de la elección correcta. Entonces, estas cosas no son malas per se. Son malas si es que lo que te mueve cuando buscas un trabajo es esto. Son malas motivaciones. Claro, como motivaciones equivocadas, las motivaciones del árbol del bien y del mal. Si uno ve la realidad, mucha gente trabaja en lo que puede, mucha gente trabaja en lo que eligió desde el ego, y poca gente trabaja en su misión de vida. Cuando un joven va a elegir su carrera, no siempre lo conectan con su alma para ver qué es lo que Yeshua le está diciendo al alma de ese joven. Por eso encontramos poca gente que es feliz en su trabajo, o que ama su trabajo, o que se apasiona con su trabajo, o que perpetúe esa felicidad en su trabajo. Al contrario, sí se encuentra mucha gente que experimenta su trabajo como una carga pesada, rutinaria, y que le gustaría no hacerla más. Por eso son tan apetecibles los feriados, porque en fondo no trabaja, es como, menos mal que hoy día no voy a trabajar, como un yugo el trabajo, un yugo pesado. Esta realidad no tiene que ver con el sistema económico,
o con la pobreza o con las injusticias sociales. Esas cosas existen, pero son las consecuencias, no son la causa. La verdadera causa está en la ignorancia y en la falta de espiritualidad. Porque a la mayoría de las personas no se les enseña a descubrir su vocación. Se ahogan los talentos de los niños o no se fomentan. Se graba la mente de las personas con un ego familiar o colectivo sobre cuáles son los trabajos, entre comillas, correctos que hay que elegir. Por eso, después de un tiempo, las personas sienten que no son felices en sus trabajos. Los hacen, los cumplen, pero no son felices. Todo el mundo, si conociera los secretos de la Kabbalah, los secretos de su mente, los secretos de la imaginación, los secretos de la mente sobre la materia, podría hacer el trabajo que lo haría feliz. Por eso es un drama la ignorancia, que trae como consecuencias todo esto que vimos de esta pobreza y esta pobreza espiritual también que se ve a veces de gente que no es necesariamente pobre material, pero es pobre espiritual haciendo un trabajo que lo carga y no lo hace feliz. Entonces, 3 cosas para concluir este primer punto que uno podría hacer para encontrar un trabajo que lo haga feliz. Primero, conocerte. Lo que dije más arriba. Conoce cuáles son tus talentos. Conoce para qué eres bueno. Conéctate con lo que te apasiona. A todo el mundo le apasiona algo. Y sobre todo, conéctate con las cosas que cuando las haces te sientes muy pleno, te sientes muy feliz. Si un niño tiene talento para la música y tiene pasión por la música, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta por dónde va a ir, por dónde lo está llamando el alma. Hay que recordar que las almas pertenecen, voy a ponerlo así, a familias espirituales, como notas específicas. Hay almas que vienen, por ejemplo, voy a simplificar la idea, almas que vienen en el rayo de la música o del arte, almas que vienen en el rayo de la terapia, almas que vienen en la nota, no sé. Las escuelas iniciáticas lo que hacían era descubrir cuál era el rayo, la nota específica de esa alma y iban viendo esos talentos y los desarrollaban. Nuestra cultura, como ha estigmatizado ciertas carreras y ha endiosado otras carreras, entonces va diciendo, esto es lo correcto. Entonces vamos matando la vocación de los niños. Entonces, primero, conocerte. Uno, como los padres, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que conozcan cuáles son sus talentos y motivar aquello que lo apasiona. Segundo punto, una vez que descubres eso, tienes que imaginar todos los días que estás haciendo aquello que te apasiona. Porque cualquier adversidad, por ejemplo, supongamos que un niño de pocos recursos económicos quiere ser concertista en violín y el violín le sale, no sé cuánto vale un violín, te ponte $1.000.000, ¿ah?
Entonces tú dices, no tengo cómo comprarle, dice el papá. Entonces, ¿qué le dice el papá? Siéntete e imagínate todos los días que estás tocando un violín en la orquesta sinfónica. Porque eso te lo doy firmado al tiro, que eso va a hacer que le llegue el violín a ese niño y esté tocando en la filarmónica. Porque la imaginación es la herramienta para hacer eso. Entonces, en vez de decir, no, es que no se puede, hay que poner al niño justamente imaginar, y si eres inteligente, tú que eres, se supone más sabio porque eres padre, madre, le cuentas un cuento. Había una vez un niño que quería estudiar violín, ¿cierto? Y el niño entonces empieza a generar su historia, su propia historia. Entonces tienes que imaginar. Y tercero, tienes que actuar de acuerdo a aquello que has imaginado. Entonces tú dices, no tengo un violín. Entonces tú dices, bueno, yo cuando tenga mi violín y esté tocando en la filarmónica, entonces lo das como por hecho. Vas actuando de acuerdo a lo que estás imaginando. Eso, si haces eso, por eso me refería a que la verdadera causa está en la falta de espiritualidad. La espiritualidad es imaginación, es creación. La espiritualidad no es solamente meditar los códigos o solamente hacer una oración, es crear. La espiritualidad fue dada para crear la realidad, no fue dada para rezar, no fue dada para meditar. La meditación y la oración fueron creadas para imaginar y crear. La verdadera espiritualidad es la creación de una vida nueva. Si uno medita y ora y sigue igual de enfermo o igual en su misma, no está sirviendo la herramienta, no la estoy ocupando bien. Ese era el punto 1. Entonces, punto 1 era, tienes que amar el trabajo que hace. Entonces, si alguien no está amando en este momento el trabajo que hace, va a ser difícil que sea feliz ahí. Ya. Vamos a ver otro punto. No significa que tenga que renunciar al trabajo mañana, ¿cierto? Vamos a ver qué se puede hacer. Además que no se puede llegar y renunciar. Hay que imaginar lo que uno va a traer. Entonces, el segundo punto, tienes que trabajar para hacer feliz a los demás. Para que la felicidad en tu trabajo perdure en el tiempo, debes pensar que el fin de lo que haces es que tu prójimo sea feliz. Da lo mismo el trabajo que hagas. Eres operario de una fábrica, eres administrativo, eres ejecutivo, eres gerente, vendes helado, da lo mismo. El principio es que lo que estás haciendo tienes que hacerlo para hacer feliz a tu prójimo. Tú eres la persona que sirve el helado de cono al paso. Bueno, tienes que pensar que cuando le entregas el helado va a estar inmensamente feliz esa persona que le das helado. Tú trabajas en una fábrica, tienes que pensar que cuando haces zapato, tienes que pensar que cuando la gente se ponga el zapato va a estar feliz y que lo que tú estás cosiendo ahí va a hacer feliz al prójimo. Cualquier cosa, cualquier responsabilidad, desde el que barre hasta el que dirige la empresa, lo único que lo tiene que mover es que lo que está haciendo es para hacer feliz a su prójimo. El dinero, la fama y el poder, que coseches consecuencias de esa virtud, está bien, está perfecto. Porque lo más probable, o sea, ni siquiera probable, va a ser así, porque es un principio energético. Si tú dedicas tu trabajo a hacer feliz al prójimo,
vas a tener éxito. No hay posibilidad de fracaso. Ese es un principio. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a tener dinero, que vas a tener fama, es decir, oye, ¿sabes que los zapatos que hace esa fábrica son excelentes? Los impresos de esa imprenta son excelentes. ¿Ah? Entonces, porque te vas a hacer famoso, porque la energía con la cual tú estás haciendo el trabajo está dentro de un principio mayor, un principio universal. Y vas a tener poder. ¿En qué sentido? Es muy probable que te hagas un referente, por ejemplo, en tu área, y la gente te siga y te pregunte tu opinión, etc. Vas a tener un poder. Ahora, ¿eso tú lo vas a rechazar? No, porque Yeshua tenía recursos a su disposición, tenía imagen, todo el mundo lo quería, y tenía poder porque todo el mundo lo seguía, pero él ya había vencido en él mismo esa tríada del Satán. Entonces va a venir eso, y tú, como estás en ese principio universal de dar, vas a saber usarlo con justicia y en beneficio de los demás. Lo digo porque mucha gente demoniza eso y dice, no, es porque esta persona es rica. Bueno, a lo mejor es rica, no porque explotó al trabajador, a lo mejor sí, pero a lo mejor porque está funcionando en el principio de Elohim y está cosechando su abundancia. No, es que esta persona tiene poder. Bueno, si el poder tampoco es malo en sí mismo, se ocupa el poder para el bien. Acuérdense, Yeshua tenía las tres cosas, tenía recursos a su disposición, tenía poder, tenía fama. Entonces, a veces uno hace juicios muy ligeros. No es eso lo malo, es cómo tú lo ocupas, dónde estás, en qué árbol, el de la vida o el de la muerte. Entonces, y lo otro, como dato práctico, que el mismo principio que vimos ayer, piensa que tú eres Yeshua para tus clientes. Tú eres Yeshua para tus clientes. En el sentido que el trabajo que estás haciendo, mira, el trabajo que estás haciendo, incluso el muy menor que tú puedas pensar, eso puede ayudar a esa persona a acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de manera amable, por amor a esa persona, queriendo que la persona esté contenta, esté feliz, eso es luz. Esa energía que pusiste en ese gesto chico, pequeño, puede hacer que esa persona conecte con algo que lo haga ver que en realidad, pucha, que fue amable esta persona y en realidad me hizo tan bien, y se motive a ser amable. Entonces, uno es Yeshua para el prójimo. ¿En qué sentido Yeshua? Eres aquel que lo conecta con el Padre. Yeshua lo que hace es el puente de conexión con el Padre. Entonces, lo que tú estés haciendo da lo mismo que vete a ti mismo como el puente de conexión entre ese cliente y el Padre. Da lo mismo a que se dedique tu empresa o tu trabajo. Si además agregas ese principio que estoy diciendo, más todavía te va a ir bien en tu trabajo. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Porque si el trabajo que uno tiene lo piensa como para hacer feliz al otro, es muy probable que llegue el dinero, la fama y el poder. Esas cosas puede ser que te lleguen como a transformar. Sí, claro. Siempre puede llegarte a transformar, porque tú estás siempre cultivando y cuidando el jardín. Siempre estás ese es el trabajo interno, ¿cierto? Hoy día nos hemos referido también al trabajo externo, pero también tú estás cultivando y cuidando el jardín. ¿Cuál es ese jardín? Tu mente, que tu mente esté en el árbol de la vida y no esté en el árbol del bien y del mal. Si te cambiaste, claro que sí, te puede lo que te venga de dinero, fama, poder. Si tú te cambiaste de árbol, te va a corromper, ¿sí? El visitante está siempre ahí al acecho. Exactamente, el Satán siempre está al acecho esperando que uno dé el paso en falso para sacarlo del árbol de la vida.
trabajos del colegio siendo feliz cuando estos me hacen muy infeliz, considerando que en este periodo de mi vida este sería mi trabajo? Tienes que encontrar lo bueno que hay en el fondo de todas las cosas. Eso es un principio universal también. No hay nada que sea todo malo. Tienes que hacer el esfuerzo. El árbol de la vida, si estás en el árbol de la vida, vas a encontrar algo bueno, que no necesariamente es de ahora en este momento inmediato. Por ejemplo, conocimientos que estás adquiriendo que vas a poder después compartir con otras personas. Entonces, a veces uno tiene una mirada muy estrecha del momento. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, a lo mejor estás recibiendo un conocimiento que el día de mañana lo vas a poder compartir con otra persona. Entonces, haz el esfuerzo de ver lo bueno que hay en lo que estás viviendo ahora. Eso significa ponerte en el árbol de la vida. Que podría como verse a sí mismo como que tiene una posibilidad muy grande de a toda la gente que ve en el colegio ser un ejemplo de como un adolescente que sigue un camino, que es algo muy difícil de encontrar. Entonces puede llegar a hacer un trabajo muy grande en su colegio como por ese lado. Claro, eso es un muy bonito punto, porque además está eso, que si tú no solamente es lo que estás recibiendo, sino lo que tú estás dando, ¿cierto? No es lo que el colegio hace por ti o te da, es qué puedes hacer tú en esa comunidad del colegio. A lo mejor lo que te entrega el colegio no te interesa como conocimiento, aunque yo te diría, siempre valora el conocimiento. El conocimiento es un tesoro, aunque uno en el momento no lo vea, pero siempre valora la posibilidad de recibir conocimiento. Pero si no te interesara el conocimiento, es decir, si no te interesa lo que estás recibiendo, entonces interésate en lo que tú estás dando. ¿Qué luz estás aportando tú al colegio? Y ahí a lo mejor lo ves de otra manera. Hugo dice, ¿cómo influye en la elección de los niños en lo que quieren hacer cuando grande, cuando optan por hacer el trabajo que realiza uno de sus padres y después descubre que no le gusta lo que hacen? Claro, sí, a eso me refería de las tradiciones a veces familiares, que hay un consciente colectivo familiar o un ego colectivo familiar que va marcando la mente casi inconscientemente. O sea, por ejemplo, nace el hijo y el padre ya inmediatamente piensa que va a continuarlo en su trabajo. No le ha dicho nada al niño, pero ya lo pensó. Entonces eso ya va generando una energía. Ahora, si eso se va imponiendo, porque podrían pasar dos cosas. Podría pasar, como las almas también tienen cierta afinidad, que el niño venga con una habilidades y talentos similares a sus padres, y entonces esos padres los van a iniciar en el camino y le va a facilitar eso. Podría ser, pero podría ser que no. Ahora, la gracia de los padres es justamente tener este conocimiento que estoy diciendo. Es decir, puede ser que el niño venga para continuar lo que yo he hecho, o puede que no. Por lo tanto, voy a estar alerta a cuáles son los talentos de mis hijos para poder orientarlos por allá, no qué es lo que yo quiero que ellos hagan. Si el niño sigue la voz, claro, si el niño sigue naturalmente la voz de su alma, va a ser feliz. Si el niño sigue artificialmente la voz de un ego, su ego personal, o su ego familiar, o su ego social, al poco andar no va a ser feliz con lo que está haciendo. Hay un comentario de la Anabel. Dice, es maravilloso lo que dices y muy cierto. Lo estoy viviendo y me llegó recién a los 45, pero se puede. Pero que
Es súper bueno ese comentario porque uno puede pensar que este tema es solamente para los jóvenes que están saliendo del colegio. Y nada que ver, porque esto puede pasar en cualquier momento de la vida. De hecho, uno puede, no sé, a los 30, 40, darse cuenta que lo que eligió, lo eligió desde un ego colectivo y dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a mantenerme toda mi vida haciendo esto? No, tú empiezas a transformar tu situación, empiezas a ocupar tu mente, empiezas a llamar otra realidad, empiezas a mirar de otra forma y sobre todo si ya tú quieres hacer un cambio de vida, empiezas a trabajar mentalmente con aquello que quieres. Pero siempre es posible, da lo mismo la etapa de la vida en que uno esté. No hay límites para ser feliz, no hay límites de edad. Catherine dice, ¿el trabajo externo se le fue delegado al hombre y el interno a la mujer? Sí hay una energía en el plan original, hay una energía en la cual el trabajo interno, familiar vamos a llamar, porque hoy día uno dice trabajo de casa y es como súper mal mirado, o sea, como que una dueña de casa hoy día es como sometida, es algo casi indigno, pero el trabajo del hogar, el trabajo interno que implicaba sobre todo la constitución del concepto hogar y el concepto familia, el concepto hijo, en el plan divino original está más asociado a la energía femenina. El trabajo más externo y que tiene que ver con la traída de recursos, con la protección externa también, está más asociado a la energía femenina, que es lo mismo que pasa en el cuerpo. Si tú ves, por ejemplo, en el cuerpo que hace pareja el hígado con la vesícula, el hígado es femenino, la vesícula es masculino. El que hace el trabajo interno de la energía es lo femenino en el cuerpo, y lo masculino hace el trabajo de protección y de suministrar la energía que lo femenino necesita en el cuerpo para hacer la energía propia. Si tú eso que está ocurriendo a nivel celular lo llevas a nivel de la pregunta, la energía femenina tiene una característica que es la conformación del concepto hogar, más que la energía masculina. La energía masculina tiene una connotación de la protección del hogar y de suministrar aquello que lo femenino, lo femenino lo que hace es como en términos casi celulares también, lo masculino aporta la materia prima y lo femenino genera la energía propia que se llama hogar, o que en el hígado se llama la energía del hígado, o en el corazón. Todos los órganos tienen pareja yin y yang, o masculino femenino. Entonces, sí, si va por ahí la pregunta, sería que la energía femenina es más interna, la energía masculina es más externa. Dice la Sonia, disfruto con mi trabajo y trato de hacer lo mejor posible, y eso no le gusta mucho a mis colegas. ¿Cómo llevar situaciones de mala voluntad, malas actitudes frente a personas que no quieren mi progreso? Bueno, eso es bastante común. ¿Te acuerdas que hablamos en que cuando uno es fiel al camino, es decir, trata de vivir estos principios, puede tener una energía contraria? Hay un tema muy fuerte que se llama la envidia. La envidia es una energía que surge con rapidez. Aquí en Chile le llamamos el chaqueteo también, pero que es una energía muy fuerte. En realidad la persona que vive de acuerdo a estos principios y que por lo tanto le va a ir bien, va a ser presa de la envidia. Yo ahí lo que sugiero es que mantengas la actitud nazarena que corresponde, con Gesed y Geburá bien en equilibrio, ser amable, ser cordial y todo, pero cuando haya que poner el límite, saber ponerlo, pero ser consciente que cuando hace uno una opción por estos principios puede traer que la gente generar odiosidad. ¿Sí?
Mantente nomás como estás viviendo. Ella es la buena. Claro, van a decir, ella es la buena, ella es la responsable, ella es la que es la correcta, la que hace el trabajo, la chupamedia del jefe, la que llega a la hora, la que cumple. Entonces, eso es una mediocridad, es nuestra mentalidad del ego, que es mediocre, es flojo y le gusta que le den todo. Nada, sale de ahí nomás, en el sentido mentalmente sale de ahí y mantén tu equilibrio, tu conexión, tu árbol de la vida. Hay talentos más asociados a tu propósito en la vida, pero ¿qué pasa cuando hay muchos talentos y no puedes llevarlos todos al mismo trabajo? Sería como hacer platos chinos. ¿Qué pasa con estos como talentos que podrían no ser respecto a tu trabajo? Como ¿tendrán otros? Hay gente que tiene un talento, hay gente que tiene 5, hay gente que tiene 10. ¿Cierto? Si tú tienes 10, no hay ningún talento que se te dé que sea porque sí. Entonces, ningún talento que tienes es equivocado, así como, bueno, ¿qué hago con este? Así como que a Elohim se le pasó el talento y no. Puede que lo que pasa es que en nuestra cultura las carreras están muy como es esto. El ser humano se parece más al hombre del Renacimiento, tipo Da Vinci, en el cual él podía ser un místico, un matemático, un músico, un pintor, un escultor, un inventor, un científico. Entonces, porque igual que Elohim, que tiene distintos atributos. Entonces, lo malo ahora es que uno lo tiene como que cortar y quedarte con uno. Entonces, más bien piénsate, si tienes hartos talentos, piénsate, pues, claro, lo puedes concretar en un trabajo, pero no negarte a esos otros talentos. Por ejemplo, si eres profesora, bueno, a lo mejor eres músico, a lo mejor eres artista, a lo mejor eres empresaria y tienes una serie de talentos y se genera una energía que vas a desarrollar tú algo propio tuyo, que ya va a ser tu misión.